Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta, el programa realizado íntegramente por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información. Mi nombre es Florencia Medina y como siempre me acompaña Jerónimo Benassi. ¿Cómo estás, Jero? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo le va a la gente que nos está viendo en estos momentos? Y ya de a poco vamos adentrándonos en lo que nos compete hoy, en el contenido de hoy. Justamente tenemos un informe relacionado con la economía social y solidaria, básicamente con un nuevo marco regulatorio, normas, leyes que se están debatiendo. Y esto se hace a través de distintos foros que se llevan a cabo en distintos puntos del país, y hace poquitos días atrás fue el turno de Córdoba, justamente a la Escuela de Ciencias de la Información. Así es, Jero, porque la economía es una ciencia social que se refiere y tiene como objetivo resolver y cumplir las necesidades de una sociedad. Particularmente la economía social y solidaria se refiere al conjunto de trabajadores y organizaciones que tienen que ver para resolver todos los problemas de la sociedad, como les venía adelantando, y también relacionados con la vida práctica. Por eso hoy en Universidad Abierta veremos un informe referido al anteproyecto de la Ley de Economía Social y Solidaria. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuál es su importancia? Pero antes de verlo, una de las productoras de este informe nos va a estar dando más detalles acerca de su realización. Muchísimas gracias, Flor, y así como lo dijiste, ya estoy con Gaby Ojeda, una de las productoras de este informe. Bueno, Gaby, preguntarte y que le cuentes a la gente qué motivó a ustedes elegir este tema y consecuentemente a realizar este informe. Bueno, la Ley de Economía Solidaria es un debate que está muy vigente en estos días en nuestro país. Se está discutiendo a lo largo de distintas provincias a través de foros. En este caso se realizó hace unos días acá en Córdoba, en la Escuela de Ciencias de la Información, el 10º foro, donde participaron sectores de la sociedad que están involucrados dentro del proyecto de ley, como estudiantes, organizaciones sociales y demás, que están debatiendo las modificaciones que debería tener la ley que regula el sector cooperativo y de mutuales del país. Exactamente. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo podés contarle a la gente la importancia de esta ley de economía solidaria? Bueno, hay dos cosas fundamentales sobre la ley, y es que las leyes que hoy en día están vigentes fueron sancionadas en la década del 70. Es decir, que no contemplan los cambios económicos y sociales que han surgido en estos 45 años en nuestro país. Es decir, que son regulaciones muy viejas, digamos, y que no se ajustan al contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Y lo segundo más importante es la manera justamente en la que se está debatiendo, porque el hecho de que puedan participar distintos sectores de la sociedad, esto hace que el debate pueda ser mucho más democrático, que tenga mucha pluralidad de voces. Y después, bueno, hay otras cuestiones más concretas e importantes que las van a poder ver en el informe. Parece que ver el informe. Exactamente. Vemos el informe Economía Solidaria. Es una ley que tiene muchos años y la realidad económica, social y cultural ha cambiado mucho desde los años 70 que se escribió la ley, digamos, y hay muchas áreas específicas además que hoy requieren una revisión. Nosotros hemos destacado básicamente 3 de esas áreas, pero la ley contempla muchas áreas más que tienen que ver con aspectos de la gestión, que tienen que ver con aspectos de la organización interna, que tienen que ver también con el lugar que ocupan las cooperativas y la economía social en el resto de la economía. Las mutuales militares eran muy conocidas y muy numerosas, con lo cual su ley es bastante simplificada, lo cual no ha prohibido nada, pero tampoco ha permitido promoverlas. Quise ser más de lo que quise una vez. Hoy siento frío en mis hombros. La discusión de un anteproyecto de ley en foros es la forma más democrática que existe para que justamente nazcan las leyes. Hay pocos antecedentes en la Argentina de leyes que nacen discutidas por la sociedad o por lo menos por sus actores involucrados directamente. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es uno de ellos y de alguna manera en esa experiencia se basó esta iniciativa de que se discuta la ley en foros. Pero además tiene una particularidad. Esta ley moviliza al movimiento cooperativista, mutualista y del asociativismo PYME argentino
porque obviamente, bueno, hay distintas visiones, opiniones, a favor, en contra, bueno, lo pone de alguna manera en un estado de debate permanente, y los estados de debate permanentes siempre son buenos y positivos para la sociedad. En ese sentido, esperamos que de estos foros salga una ley que no sea una ley de un partido, de un gobierno, sino que sea justamente la ley del movimiento. Bueno, como todas las leyes rigen los destinos de determinados actores de la sociedad, y es importante en este caso porque nada menos y nada más se modificarían las dos leyes madres del sector mutual y sector cooperativo, la 2321 para el sector mutual y la 2337 para el cooperativismo. Nosotros en la exposición que acabamos de presentar destacamos tres aspectos: el que tiene que ver con la democracia, que creemos que tiene algunos avances en mejorar la participación y mejorar también la calidad de esa democracia; otro aspecto que tiene que ver con la educación, que avanza, digamos, en mejorar la formación en calidad también y en cantidad de los cooperativistas y de articular mejor las cooperativas con el resto del sistema educativo; y el tercero con la equidad, en donde también creo que se hace algunos avances. Nosotros planteamos algunos desafíos, en particular con las cooperativas de trabajo, que son generalmente las que ocupan un lugar de mayor desventaja. Y nosotros tenemos mensurado que la economía solidaria representa actualmente el 10% del PBI. Ustedes piensen que hay más de 13.000 cooperativas tradicionales en el país, hay un número similar de cooperativas ligadas a programas sociales y hay cerca de 5.000 mutuales. Si le sumamos los nuevos actores que nosotros consideramos que tienen que participar, que son los microemprendedores, las micropymes y demás, es un universo aún mayor. Queremos que este proyecto de ley sea un proyecto de ley consensuado y que se modifique en las partes o se realice una nueva ley que ponga el movimiento de la economía solidaria de cara al siglo XXI con herramientas en todos los órdenes y se incorpore nuevos actores de la economía social como lo que nosotros denominamos las cooperativas sociales, que en estos últimos años han venido desarrollándose y generan un gran movimiento, como por ejemplo el movimiento de las empresas recuperadas. En el marco del sistema capitalista, la economía solidaria es la más humanizada de todas las expresiones económicas que existen. En un sistema en donde, por ejemplo, la aplicación de tecnología o el desarrollo de tecnología expulsa cada vez más mano de obra a la calle. A ver, para dar un ejemplo, hace 30 años, con 12.000 obreros, la empresa Ford producía muchos menos autos que las que produce hoy con 2.000 obreros. Eso está hablando de una cantidad de gente expulsada del sistema, lo que implica una tragedia social. Es la economía solidaria justamente la que brinda herramientas para mantener emprendimientos, puestos de trabajo y salidas económicas dignas. Bueno, como ya vimos en parte, Flor, cabe destacar que estas leyes, este marco regulatorio por el cual se han desarrollado estas organizaciones, data de la década del 70. La idea es actualizar al contexto actual, contexto social, político y económico. La importancia de esto radica también fundamentalmente en desconcentrar el poder que detentan algunos pocos en pocas empresas y ayudar más a estas organizaciones sin fines lucrativos y que ayudan justamente más a la transformación social. Así es, Jero, y tenemos más para ver en esta segunda parte del informe, porque otro de los aspectos importantes de la Ley de Economía Social y Solidaria es la educación. A continuación veremos esta parte de cómo puede la educación acompañar todo este proceso, es decir, cómo las instituciones educativas pueden aportar algo a este desarrollo de la economía social y solidaria. Exactamente, Flor. ¿Te parece que vemos la segunda parte del informe? Dale. La segunda parte de Economía Solidaria.
Nosotros pretendemos desde la promoción y desarrollo del cooperativismo y del mutualismo, la promoción y el desarrollo del cooperativismo y mutualismo escolar, o sea, la educación, la participación de los sectores educativos en el desarrollo de este nuevo sector, que es el cooperativismo escolar y el mutualismo escolar, como por ejemplo Córdoba, la primera provincia que tiene una legislación que regula las mutuales escolares. Queremos que esto se expanda por todo el país y que el desarrollo como figura en la ley de educación, es decir, la ley que regula de que se debe educar en cooperativismo y mutualismo, sea efectivamente cumplido por todas las provincias y por todas las escuelas primarias, secundarias y terciarias. La ponencia que hicimos desde la FAEC en el último foro que se hizo sobre la Ley de Economía Social y Solidaria acá en la Escuela de Ciencias de la Información tuvo también un fuerte hincapié en lo que significaba la articulación entre esta ley y las instituciones educativas. En la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006, en el artículo 90 de esa ley dice que la formación de las escuelas medias debe también incluir los valores del cooperativismo y del mutualismo. Entonces lo que nosotros decíamos es por qué no pensar en que esta nueva ley también incluye la articulación de estos sectores del cooperativismo y del mutualismo con las instituciones educativas en todos los niveles. A su vez también que los centros de estudiantes puedan ser actores legítimos para poder estar articulando concretamente, ya sean prácticas de aprendizaje, prácticas profesionales, pasantías o directamente, por ejemplo, lo que pueden ser prestaciones de servicios con los centros de estudiantes como espacios de los estudiantes organizados. Esas eran las dos propuestas concretas que teníamos y entendemos que si avanzamos en ese objetivo donde pueda haber una ley que regule toda esa actividad en cuanto a la economía social y solidaria y la educación puede ser también una pata fundamental de esa ley para que estudiantes de todo tipo de carreras, en este caso de comunicación, pero todo tipo de carreras, estudiantes de la escuela media, también adopten y conozcan el cooperativismo y la economía solidaria como una forma distinta también para empezar a hacer sus proyectos, empezar a emprender sus propias empresas, ¿por qué no? Y bueno, en ese sentido nos parece que es un aporte importante a la educación. Incorpora a la ley estos actores sociales de las cooperativas sociales, incorpora a la ley las cooperativas de trabajo, incorpora a la ley el desarrollo y la integración cooperativa de una manera más eficiente y más eficaz. Es decir, queremos que el cooperativismo y el mutualismo de cara al siglo XXI sea una de las herramientas que supere el 10% que nosotros tenemos del Producto Bruto Interno, tratar de conquistar el 33% del Producto Bruto Interno en estos últimos años, donde el sector de la economía solidaria pueda competir en el mercado en todas las prestaciones de servicios y producción de nuestro país. Aspiramos desde el punto de vista de la mirada larga, de la mirada estratégica sectorial, no solo a ser el 10% de la economía, que hoy es lo que representamos, sino que pensamos que esta cuestión de la economía solidaria, este modelo de gestión de la economía, es un modelo que tiene más para darle a los argentinos y argentinas. Puede crecer en su participación en el PBI. ¿Por qué? Porque es un PBI o es economía que está asociada al desarrollo, que está asociada a la capacidad de capturar el ahorro local y redistribuirlo, está asociada a la promoción y participación de nuevos actores, a integrar la heterogeneidad y diversidad de las personas que vivimos en nuestro país, etc. O sea, hay necesidades intrínsecas del propio movimiento y el aporte político que puede llegar a ser, digo de político desde el punto de vista de la política estratégica, que puede llegar a ser a la sociedad argentina en su conjunto este modelo. Acabamos de ver el informe de hoy y esperamos por supuesto que esta serie de debates y de foros de este anteproyecto lleguen a convertirse efectivamente en ley, ¿sí? Con la idea de integrar las cooperativas, las mutuales, las organizaciones entre sí y a la vez estas con el Estado, teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia que tienen a nivel nacional.
Exactamente, pero ahora tenemos que hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque no te pierdas la entrevista abierta del día con Darío Stanzrajber, un apellido difícil de pronunciar y es una personalidad que se destaca en el mundo de la filosofía. Esto puede sonar un poco aburrido, Jero, para todos los que nos están viendo, pero sin embargo, si hay algo que caracteriza a Darío es su forma tan simple y práctica de explicarnos la filosofía para que todos podamos entenderla. Esto es algo que parece un poco difícil, pero sin embargo es lo que vamos a ver en la próxima entrevista, así que no te muevas. Quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Segundo bloque de Universidad Abierta y como ya algo habías anticipado, Flor, tenemos la entrevista abierta con un referente de la filosofía, podríamos decir. Así es, Jero, una entrevista muy particular y hoy en este caso va a ser con Darío Stanzrajber. Una personalidad que se destaca en el mundo de la filosofía, como veníamos adelantando anteriormente, tiene una forma particular de explicarnos esta disciplina de manera que todos podamos entenderla. Además hay que destacar que Darío es profesor, ensayista y trabaja en medios. En televisión conduce el programa Mentira la Verdad, que se transmite por Canal Encuentro, y en radio conduce un programa que se llama El Innombrable en Radio Madre. Tal cual lo dijiste, Flor, y además Darío, que vino en el marco del programa de fortalecimiento de contenidos de las radios universitarias argentinas, se estuvo presentando en la UNC y presentando también su programa de radio que se llama Demasiado Humano, así se llama el programa, y sale los miércoles a la hora 21 por nuestra radio y los domingos a la medianoche por Radio Universidad. Así es, y ahora sí, sin nada más para agregar, los dejamos viendo la entrevista abierta del día. Hoy me encuentro en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba porque tenemos una charla muy importante y una charla muy entretenida con un gran filósofo argentino, conductor de un programa de televisión en Canal Encuentro, así como de programas de radio. Bueno, se encuentra acá en Córdoba presentando sus programas, así que no se pierdan la entrevista abierta del día de hoy con Darío Stanzrajber. Darío, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación de Universidad Abierta por segunda vez y bienvenido a Córdoba. Bueno, muchas gracias. La vez pasada tuve una entrevista también con ustedes, pero estabas distinto, ¿no? Tenías sí, por lo menos otro género largo, ¿viste? Sí, sí, mínimo. Bueno, primeramente quisiera que nos contaras cómo nace tu interés por la filosofía. Mira, nace de una manera muy particular porque de chiquito fui a un colegio religioso y entonces aprendí como todos esos dogmas de la religión y me peleé con ellos, naturalmente, pero de alguna manera esa pelea me introdujo como en el mundo de las búsquedas existenciales, ¿no? Preguntarte si hay algo más, por qué las cosas son como son. Así que mi interés nace casi por desacuerdo con la religión y me enganché así con lo que es la filosofía. Vamos. Ya vi suficiente. Espera, todavía no. Martin Buber diferenciaba dos modos de la fe. Si por un lado está la fe en lo sobrenatural, por otro lado hay una fe que se expresa mejor en la noción de confianza y que es bien terrenal. Hay una confianza básica en todo lo que nos rodea, en la creencia fundada pero también infundada en que las cosas funcionan. Por ejemplo, cuando observamos algo o simplemente pensamos, estamos confiando en que tanto los ojos como nuestra mente funcionan bien. Estamos confiando. Pero ¿cómo se justifica esa confianza? ¿Y si no se justifica? Este segundo modo de la fe tal vez nos abra otra manera de relacionarnos con lo religioso. Tal vez de lo que se trate sea de desligar a lo religioso de lo verdadero y entender así que la dimensión de la creencia justamente tiene que ver con lo que permanece en estado de pregunta. Es que si hubiera una verdad, ¿para qué creer? Eso precisamente iba a preguntarte ahora también. Darío ayuda mucho en su manera de ver la filosofía a que la sociedad lo vea de una manera más concreta, más práctica en la vida cotidiana.
pero Darío se hace todas esas preguntas en su vida cotidiana. No sé, te pongo un ejemplo, el partido de River Boca, digamos. ¿Hay un análisis filosófico de eso en tu vida cotidiana? Y está siempre presente porque de hecho es mi vocación y he construido mi subjetividad desde la filosofía. Trato de no ponerla siempre en juego porque se vuelve insoportable en general, pero también con el paso de los años se ha vuelto también un trabajo, ¿no? Sí. Entonces para mí muchas veces hacer filosofía tiene que ver con tomarme ese espacio como para escribir una nota o dar una clase, y eso también hace a lo que es el quehacer filosófico. Después en la vida cotidiana, obviamente estoy viendo un partido de fútbol, entonces hay una parte mía que lo piensa más filosóficamente y otra parte que trata de disfrutarlo o angustiarse y dejar de lado. Mezclar un poco ambas cosas, ¿sí? Sí, sí, también, ¿no? Porque uno no puede deshacerse de lo que uno es, pero en general trato de que no me contamine por demás. Yo para tener hijos ni siquiera necesito tener sexo. ¿Y vos? Con el avance de la ciencia y de la tecnología, cada vez menos habrá una conexión esencial entre lo natural y la reproducción. ¿No nos imaginamos cada vez más la reproducción humana desde la pura acción de la tecnología? Y además, ¿por qué tener sobre este supuesto solo una proyección apocalíptica? ¿Por qué no pensar también cuánto se liberaría al amor si ya no lo pensamos vinculado a la reproducción? Pero entonces, ¿qué queda del amor? Si el amor no se relaciona con la sexualidad, ni con la monogamia, ni con el matrimonio, ni con la reproducción, ¿qué queda del amor? ¿Queda algo? Deconstruir al amor, pensarlo en sus múltiples perspectivas, desapegarlo de sus implicancias productivas, recuperar su espíritu originario que, como toda búsqueda del origen, nos arroja en lo desfondado. El amor, un imposible que solo siendo imposible cobra sentido y que por ello, cuando es posible, nunca cierra. Pero ¿no es todo acto de amor un acto de apertura? Entre lo posible y lo imposible, el amor es esa conciencia partida que se pierde en el encuentro con el otro. Un otro que me saca de mí mismo y me antecede. Retirarme para que el otro sea, sin estrategias, sin acuerdos, sin utilidad. Ya ha ido demasiado la humanidad por el camino de la expansión de lo propio y la ganancia como único fin. ¿Y si probamos otra cosa? Ir en contra de uno mismo y amar aunque se pierda, por fuera de toda lógica, porque sí. ¿Por qué no? Ahora, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu programa de radio, que también estás acá para presentarlo y hablar un poco de eso? Sí, el programa se llama Demasiado Humano, lo hacemos con Mariana Collante en producción y es un programa que se va a emitir por la Radio Universidad. Ya empezó a emitirse, de hecho, y es un programa estrictamente filosófico. Son 4 bloques donde trabajamos temáticas filosóficas, siempre atravesadas por algo que la hace un poco más entretenida. Por ejemplo, una sección se llama Titanes en el Ring, donde ponemos a 2 conceptos filosóficos a pelearse entre sí. Entonces voy explicando eso. Es parte de ver un poco más concreto, un poco bajado a la realidad, la filosofía. Sí, de bajar a la realidad o de también tomarse un espacio de tiempo para hacer filosofía sin estar corriendo, ¿viste? Sí, y sin tener que ser productivo en tu reflexión, sino, digamos, hay un placer también que hay que atraviesa la filosofía del que también uno tiene que hacerse cargo, ¿no? A veces el juego de palabras o el pensamiento así más
a la deriva que propone la filosofía, tiene onda, digamos, y eso, luego. claro, eso también suma. Bueno, muchísimas gracias, Darío, te agradecemos a nombre de Universidad Abierta y vamos a ver si hay una tercera vez. Ojalá, la vez pasada tu compañera me hizo una entrevista de 40 minutos, veo que ahora hemos acotado un poco más. Claro, tiempo, pero esto no sabremos, hay que pensarlo si es crecimiento o decrecimiento. No, desde luego, porque creo que son dudas que la gente todavía quedaron pendientes. Ahí está, lo dejamos abierto. Ahí está, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te agradecemos. Acabamos de ver la entrevista abierta del día con Darío Stanzrasberg, realizada por nuestro querido compañero Roberto Santiago. Pero de esta manera llegamos al final del programa y como siempre recordemos, Jero, cómo volver a ver este programa y todos los programas anteriores y cuáles son nuestras vías de comunicación. Exactamente, Flor, la gente puede ver nuevamente este programa, los anteriores, a través de nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Además, no se olviden de escuchar Universidad Abierta Radio por Radio Revés los miércoles a la hora 15. Exactamente, Jero, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo programa de Universidad Abierta que, como siempre les decimos, es un programa realizado íntegramente por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información. Los esperamos la semana que viene con mucho más Universidad Abierta. Thank you.